Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Hospital Pie, un podcast destinado a nuestros pacientes. Y como lo has visto en la descripción, vamos a hablar sobre la sudoración en los pies, por qué te sudan los pies, si es importante, si no es importante y cuáles serían los beneficios, también los consejos que te damos si en este caso hay sudoración excesiva y qué podrías hacer, que seguramente por eso estás aquí. Así que primeramente comentarte que existen muchísimos glándulas sudoríparas en nuestra planta del pie, muchísimo más que en las axilas, por ejemplo, que es una zona donde normalmente tenemos tendencia a sudar bastante y pensamos que no hay nada más que sudoroso que nuestras axilas, por ejemplo. Entonces, quería decirte que la planta del pie tiene muchas más glándulas sudoríparas y que normalmente no te das cuenta, pero tienes tendencia a sudar bastante los pies y eso es lo normal. Lo normal es que sudes los pies, porque el sudor es un termorregulador. Esta termorregulación es en beneficio a todas las estructuras de nuestro pie y a la circulación también, porque ten en cuenta que la circulación, nuestros vasos sanguíneos, es como una autopista, es una carretera, y la última etapa de esa autopista y de esa carretera son las zonas más distales de nuestro cuerpo, que son las manos y los pies. Entonces, ya al final de esa autopista, que normalmente cuesta que se llegue, pues estas son las manos y los pies. Entonces, cuando estas zonas están muy frías, por ejemplo, tarda en que llegue esa circulación y justamente el sudor ayuda a que a regular esa temperatura y que, por ejemplo, la sangre llegue mucho más fácil a esas zonas donde cuesta llegar, porque es la zona más alejada de nuestro cuerpo como son los pies. Sobre todo porque los pies en cuanto a la gravedad, pues termina al final acumulándose ahí y cuesta que suba, por ejemplo, si estás de pie. Entonces, no quiero irme por esa zona, pero sí quiero explicarte que es importante para las estructuras de nuestro pie y para la circulación. Entonces, el sudor regula la temperatura de nuestro pie y de nuestro cuerpo. Así que es importante sudar, sí, hay que sudar, pero hasta un punto, no sudoración excesiva. ¿Cómo vamos a ver cuándo es sudoración excesiva? Cuando veas el calcetín, el zapato que ya está empapado prácticamente de sudor, pues obviamente ya eso no está bien. Si hemos visto en consultas que literalmente el paciente al quitarse el calcetín ya está prácticamente que lo exprimes y sale el sudor. Eso ya puede llegar a un punto donde es excesivo y requieres de un tratamiento médico, obviamente. Así que, pues, si estás en estos momentos en esa situación, pide consulta con tu podólogo porque ya te digo que el tratamiento de talcos o simplemente de desodorantes no te va a servir de nada. Y hay veces que también tenemos tendencia a que a nosotros nos sudan los pies y usamos el talco de un familiar o el que te recomendó un amigo y tú sientes que no ha cambiado nada. Y eso es justamente porque cada paciente es un mundo, cada persona es diferente y hay que encontrar el origen. No es lo mismo que le pase a tu amigo porque ha tenido en esos momentos mucho estrés y ha tenido mucha ansiedad, pues que también te genera mucha sudoración en los pies, esos dos aspectos, pues esta persona usó el talco, pero también no se dio cuenta que reguló su estrés y su ansiedad. Entonces, en cuanto a eso, hay que encontrar el origen. No es lo mismo lo que le pasó a tu primo, a tu tía, y te recomendó el desodorante o te recomendó un talco, que seguramente lo que te esté pasando a ti, porque esto puede pasar por varias cosas. Puede pasar porque tienes un problema hormonal, tienes mucha ansiedad, tienes mucho estrés. También es importante sobre cuidar la dieta, porque es cierto que consumir ciertos tipos de grasa, ciertos tipos de proteína puede ayudar a que justamente sudes mucho más. Entonces, hay que destacar el tema de la dieta porque hay veces que no lo pensamos y justamente si has cambiado algo o si estás consumiendo algo excesivamente, pues eso puede generar incluso que
que te suden mucho los pies. También es la parte externa que debes cuidar, que es el tema de los calzados y el tema de los calcetines, que son muy importantes. Si utilizas un calzado cerrado por tiempos prolongados, pues es muy probable que tengas tendencia a que te suden mucho los pies porque ese pie está cerrado y ese pie necesita pues que respire, por así decirlo. Entonces, si te compras y usas un zapato cerrado, pues ese zapato normalmente es hecho de un material que no permite la transpiración, no son transpirables, entonces, claro, justamente eso hace que se encapsule y que se asfixie prácticamente el pie. Entonces, claro, al asfixiarlo, te van a sudar los pies porque no es la temperatura adecuada que tiene que estar el pie. También el tema de los calcetines, que no, a veces no le prestamos atención y compramos cualquier calcetín, incluso el que esté más barato y el que te consigas por ahí, y no nos damos cuenta de los materiales. Y el material es importante porque nos permite la transpiración. Entonces, normalmente lo que recomendamos es que este material sea de fibra natural y no de fibra sintética, porque la fibra natural permite esa transpiración y esa respiración de nuestro pie. Siempre hago la dinámica de la respiración como si el pie fuese un ser humano y decir, necesitamos un material que permita que respire, no que se asfixie, porque si no, va a haber muchos problemas, va a haber infecciones, va a haber mal olor y va a haber incluso sudoración excesiva. Entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Pues una de las recomendaciones que te doy, si tienes sudoración excesiva, y es como el caso que mencioné anteriormente, pues que pidas cita con tu podólogo para saber exactamente qué es lo que está pasando, encontrar el origen y en base a eso, pues plantearte el tratamiento. Pero ya te digo que, por ejemplo, el tratamiento más invasivo para ello es, por ejemplo, infiltrar toxina botulínica, que es el Botox, porque el Botox permite que bloqueemos prácticamente las glándulas que generan la sudoración. Entonces, bloqueamos ciertas glándulas, no vamos a bloquear todas, porque es importante que sude el pie, pero a un límite, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es justamente bloquear esas glándulas con el Botox y así te suda mucho menos el pie. Pero claro, este tratamiento consiste en inyectar, en infiltrar justamente una medicación. Entonces, esto es un poco más invasivo, pero no es nada tampoco complicado. Y una de las recomendaciones que hago y que siempre menciono en consulta es que, por ejemplo, tengas uno de estos, que esto es como un pote, como quieras llamarlo, un envase que es de Sprite y justamente tú lo limpias y lo llenas de alcohol o hay veces que ya te venden el alcohol justamente así, en uno de estos, que permite que tú pues puedas rociar justamente dentro del calzado con alcohol, tú haces justamente esto, lo haces por desde adentro hacia afuera, en toda la parte interna del calzado, toda la parte interna del calzado, tú le haces simplemente el rocío del alcohol y esto va a ayudar a que se limpie, se desinfecte el calzado porque si es cierto que cuando tenemos una sudoración excesiva, pues puede ayudar también a que haya mal olor y que haya posiblemente luego una infección. Entonces, mencionarte que ese es uno de las recomendaciones que hago seguidamente en consulta y posterior a hacer esto, lo pongas en el sol. Cuando haya sol ese día o lo pones justamente y eso ayudará a que se seque y que se limpie mucho más el calzado, porque seguramente, claro, lavarlo como tal cada semana, pues al final termina haciendo que el calzado se dañe mucho más rápido. Por último, decirte que los climas importan y si estás en invierno o si estás en verano, pues hay tendencia a que te suden mucho más. Por ejemplo, es normal que en verano tengas tendencia a que te suden más los pies porque tu pie necesita refrescarse.
También comentarte que si estás en climas tropicales vas a tener igual también tendencia a que suden mucho más los pies. El calor hace que sude los pies y es normal, hasta un punto. Así que suscríbete, muchísimas gracias y hasta luego. Chao, chao.